Bienvenidos a otra entrega de nuestro canal. En esta ocasión vamos a hablar de forma introductoria sobre los tumores de la columna vertebral, donde abordaremos los conceptos y características básicas, algunos datos epidemiológicos y características en su presentación clínica y diagnóstico por imágenes. Este es un tema especialmente difícil de abordar tanto para el médico como para el paciente, porque implica la utilización de múltiples protocolos para llegar al diagnóstico y ofrecer el mejor tratamiento. Además que este tipo de paciente debe ser manejado de forma multidisciplinaria. Seguimos con el video y espero que sea de su interés. Los tumores vertebrales se pueden clasificar tomando en cuenta la relación con las estructuras de esta. En primer lugar, tenemos los tumores extradurales, que representan el 55% de los casos. Estos se originan o se localizan en los cuerpos vertebrales y el tejido epidural. Luego le siguen los tumores intradurales. Esto quiere decir que se encuentran por dentro de la dura madre. En primer lugar, los extramedulares, que representan el 40% de los casos. Esto quiere decir que se encuentran por fuera de la médula espinal. Su origen suele ser las leptomeninges y los nervios. Y por último, los tumores intramedulares, que representan el 5% de los casos. Esto quiere decir que se encuentran o se originan dentro de la médula espinal. Los tumores extradurales a la vez se pueden subdividir en primarios cuando su origen es en la columna vertebral. A la vez se subdividen en benignos, los cuales tienen un tamaño más pequeño, márgenes escleróticos bien definidos. Aún así, hay algunos que son localmente agresivos, ya que tienen un crecimiento acelerado, una destrucción agresiva del tejido óseo, pueden producir fracturas patológicas y compresión del tejido nervioso circundante, como son el osteoblastoma, el tumor de células gigantes y el quiste óseo aneurismático. Otra variante son los malignos. Estos son raros pero localmente agresivos. Los secundarios son aquellos que se originan en un tumor extraespinal. Por definición, son tumores que son malignos. De los sitios de metástasis tenemos el pulmón, que suele ser el más frecuente, seno, próstata, riñón y tiroides. La frecuencia, según la localización de la columna vertebral, tenemos la columna torácica en un 70%, lumbosacra de un 16 a un 22% y cervical de un 8 a un 15%. En este cuadro sacado de forma inédita se resume la frecuencia de los tumores primarios malignos del raquis según la línea celular. En primer lugar tenemos los tumores hematopoyéticos con un 15 a un 20%, donde podemos observar el linfoma, plasmocitoma y mieloma. En segundo lugar tenemos los de origen nervioso con un 8% con el sarcoma de Ewing. Luego le sigue el cartilaginoso con un 4 a un 8%, donde observamos el condrosarcoma. Y por último, los de origen óseo con un 3%, donde podemos observar el osteosarcoma. En este cuadro podemos observar la frecuencia de las lesiones tumorales primarias en la columna vertebral, donde los principales porcentajes que podemos observar de los tumores óseos benignos tenemos el hemangioma con un 29%, tumor de células gigantes con un 20%, osteoma osteoide con un 13% y el osteoblastoma con un 11%. De los tumores malignos principales que podemos mencionar tenemos el mieloma múltiple con un 69%, el cordoma con un 10% y el condrosarcoma con un 9%. Los tumores vertebrales primarios, en algunas ocasiones podemos identificarlos según su localización en el cuerpo vertebral. En la región toracolumbar, en la parte anterior, relacionado a los tumores benignos, tenemos el tumor de células gigantes, el quiste óseo aneurismático, histiocytosis de células de Langerhans y hemangioma. En la parte posterior frecuentemente tenemos el osteoma osteoide y el osteoblastoma. Con relación a los tumores malignos no hay mucha diferencia. Entre estos tenemos el osteosarcoma, condrosarcoma y el sarcoma de Ewing, que tienen una aparición indistinta. Con relación a la columna sacra, en la parte anterior y posterior son básicamente los mismos tumores que vamos a observar tanto para los benignos como los malignos.
Los tumores intradurales se presentan en una frecuencia de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes. Representan de un 5 a un 10% de los tumores del sistema nervioso central. En los adultos, los más comunes son los tumores extramedulares, ocupando de un 60 a un 75% de los casos, y los intramedulares corresponden a un 25 a un 40% de los casos. En los niños, los más comunes son los intramedulares, con más de un 35% de los casos de tumores intradurales. Generalmente, este tipo de tumor no tiene diferencia entre sexo. Sin embargo, el meningioma tiene una mayor incidencia en féminas. La incidencia de los subtipos de estos tumores en adultos es la siguiente. Los extramedulares representan 2/3 de los casos, dentro de los cuales podemos encontrar tumores de la vaina nerviosa con un 40%, meningiomas con un 40%, ependimoma del filum terminal un 15% y otros tipos de tumores un 5%. Los intramedulares representan 1/3 de los casos, dentro de los cuales podemos encontrar ependimoma con un 45% de los casos, astrocitoma con un 40% de los casos, hemangioblastoma un 5% y otros ocupando un 10%. La presentación clínica de estos tumores va a depender del tamaño, el lugar donde se encuentre y su agresividad. Debemos recordar que el mecanismo por el cual estos tumores producen sintomatología es por la infiltración del tejido nervioso o por el efecto compresivo, donde sus manifestaciones principales van a ser un déficit neurológico. Dentro de los signos y síntomas que podemos observar, tenemos el déficit sensorial, la debilidad motora, la ataxia de la marcha, el dolor. El dolor va a ser algo muy variable, porque en ocasiones puede ser difícil de distinguir con relación a un dolor de un proceso degenerativo cualquiera. Pero de las características de este dolor es que es de predominio nocturno en gran cantidad de las veces, no mejora con analgésicos y no tiene ningún componente de modificación con la posición del paciente. La manifestación de estos tumores también depende del nivel donde se presente, recordando que la mayoría de estos síntomas son de efectos compresivos. A nivel cervical, lo que podemos observar principalmente es una compresión medular, donde podemos tener signos de compresión medular o mielopatía. También podemos observar síntomas radiculares, principalmente en los miembros superiores. Cuando este se presenta a nivel torácico, podemos observar igualmente signos y síntomas de compresión medular, refiriéndonos a mielopatía. También podemos observar alteraciones sensoriales en gran cantidad de los casos. A nivel lumbar, como recordamos, en su mayor trayecto tenemos la cola de caballo. Por ende, su manifestación principal es la compresión radicular. Los signos y síntomas que vamos a tener son los signos de cualquier proceso compresivo a nivel de la cola de caballo y de los nervios que lo conforman. Debemos de tener en cuenta que la presentación de estos tumores es progresiva. Esto quiere decir que a medida que pasa el tiempo, los síntomas y signos van aumentando en intensidad. Aunque los signos y síntomas antes mencionados lo podemos encontrar de forma general, hay algunos que tienen sintomatología muy características. Por ejemplo, los tumores que son intramedulares se caracterizan por presentarse como un síndrome medular central. Los schwannomas generalmente se presentan como radiculopatía unilateral por sus características de crecimiento, mientras que los meningiomas presentan un dolor difuso y compresión medular o radicular. Además de la presentación clínica, nos auxiliamos de los estudios de imágenes para realizar el diagnóstico. El estudio de elección es la resonancia magnética, el cual, con las características que tiene este estudio, nos permite ubicar adecuadamente dónde se encuentra el tumor y caracterizarlo. Nos referimos al tamaño, al efecto que causa en las estructuras que están alrededor y si están invadiendo alguno de estos. La tomografía axial computarizada no se suele utilizar tanto,
a menos que el paciente tenga contraindicado la realización de una resonancia magnética, ya sea porque tenga un implante de tipo metálico o la presencia de un marcapaso. Bajo estas circunstancias realizamos la tomografía axial computarizada con contraste. Las radiografías generalmente no se suelen utilizar y cuando la utilizamos es para valorar la alineación y la inestabilidad de la columna vertebral, sobre todo cuando vamos a reintervenir un paciente y debemos evaluar si hay la necesidad de realizar una instrumentación. La resonancia magnética contrastada con gadolinio tiene una mayor especificidad. Está indicado sobre todo cuando vemos sintomatología sugestiva de una tumoración pero no podemos ubicarla. Por ejemplo, la presencia de un syrinx en la médula espinal nos debe hacer pensar en un tumor aunque no lo vemos en la resonancia magnética simple. Por ende, debemos acompañarlo de una resonancia magnética contrastada. La tomografía por emisión de positrones nos ayuda a evaluar la actividad metabólica del tumor. También nos ayuda a identificar más precisamente dónde se encuentran otros focos tumorales, sobre todo si estos tumores son de origen metastásico. Hasta aquí el tema, donde hemos abarcado conceptos básicos y esenciales para introducirnos en este amplio mundo de los tumores vertebrales. En próximas entregas hablaremos más detalladamente de algunos tumores principales. Podemos complementar este tema con algunos temas ya subidos en el canal, del cual dejaré el link al final del video. Muchas gracias.